Bienvenidos y bienvenidas a la unidad 1 del módulo 5 del curso sobre control difuso de la convencionalidad, la obligación de adecuación del marco interno al internacional. Dos son los objetivos primarios de esta unidad. Uno, identificar la obligación que tienen los Estados partes de un tratado internacional en materia de derechos humanos de adecuar su derecho interno al internacional como una medida efectiva para garantizar, hacer efectivos de manera real los derechos y libertades reconocidos en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. El segundo objetivo de esta unidad es identificar y ubicar el papel que debe, en su caso, desempeñar el actor judicial, el operador y operadora jurídica en el proceso de adecuación del derecho interno al internacional. Este curso parte de tres premisas fundamentales. En materia de derecho internacional en general, y en particular en materia de derecho internacional de derechos humanos, rige el principio rector de pacta sunt servanda. Esto supone que los tratados se hicieron para cumplirse de buena fe. La segunda premisa fundamental es que, de acuerdo al derecho de los tratados, un Estado no puede invocar las disposiciones de su derecho interno, de su derecho doméstico, como una justificación para eludir o para incumplir el contenido de un tratado internacional. Y la tercera premisa es que los Estados partes de un tratado deben adoptar las disposiciones de derecho interno para hacer efectivos los derechos y libertades reconocidas en los tratados internacionales de derechos humanos. Estos son principios rectores de todo el derecho internacional público en general y en particular del derecho internacional de los derechos humanos, en la medida en que esta adecuación abona, fortalece la capacidad de los Estados de cumplir con sus compromisos internacionales y de garantizar, repito, de manera efectiva e idónea los derechos y libertades reconocidas en los instrumentos internacionales en el ámbito doméstico. Durante el curso haremos un análisis de las principales normas internacionales que hacen alusión a esta obligación, esto es, a la obligación que tienen los Estados de adecuar su derecho interno al internacional, así como a las interpretaciones que sobre dichas disposiciones han realizado los órganos de supervisión de los tratados internacionales. Me refiero particularmente a los órganos de los comités, órganos de vigilancia de los tratados internacionales de derechos humanos, quienes a través de sus comentarios generales, recomendaciones generales o también llamadas observaciones generales han desentrañado el significado de esta obligación de los Estados de hacer una adecuación de su derecho interno a lo que prescribe el derecho internacional. El deber de los Estados de adecuar su derecho interno supone una serie de obligaciones específicas a cargo primariamente de los poderes legislativos, que son, como se sabe, aquellos que tienen la obligación de emitir las normas y las disposiciones legislativas. Uno sería reformar la normatividad, otro emitir una nueva normatividad en el supuesto en el que no se haya consagrado esta en conformidad con lo que establece el régimen internacional, derogar normas de carácter doméstico que sean contrarias al derecho internacional, entre otras. Para algunos autores, esta actividad legislativa o esta actividad de adecuación debería hacerse previamente a la ratificación del tratado internacional, desde el momento mismo en que el Estado desea suscribir y ratificar, adherirse a un tratado internacional. Hay quien ha planteado la idea de que los tratados internacionales se sometan incluso a un control previo de la constitucionalidad, esto es, antes de la ratificación. Lo cierto es que hoy en México no existe este mecanismo de control previo, de la constitucionalidad de un tratado internacional, y lo que opera es la suscripción y ratificación de los tratados internacionales, y a partir de ese momento es que viene toda la tarea de adecuación del marco jurídico interno al marco internacional. Esto supone una serie de dificultades, retos, de desafíos, para el Estado en su conjunto, no solamente para el poder legislativo, sino también para el poder judicial. El objetivo primario de la obligación de adecuar el derecho interno al derecho internacional es, uno, hacer efectivos los derechos y libertades internacionalmente reconocidos. Esto es, se sabe que una de las mejores formas para que la normativa de origen internacional que ha sido adoptada por el Estado
cobre vigencia, cobre realidad a nivel interno, es formular ese proceso de sistematización, de armonización, de sincronización entre lo que establece el derecho internacional con el derecho doméstico. Esto es la medida idónea para hacer efectivos estos derechos. Sin embargo, otro objetivo igualmente fundamental, importante, es evitar las eventuales contradicciones, puntos de fricción entre lo que prescribe el derecho interno y el derecho internacional. Lo cual, digamos, la contradicción, además de debilitar, como ya lo mencioné, la eventual eficacia de los derechos y libertades internacionalmente reconocidos, pone en un dilema al operador jurídico, especialmente al operador judicial, respecto de qué derecho debe aplicar, el derecho interno o el derecho internacional. Lo ideal, ciertamente, es que exista una compatibilidad plena, una sincronización entre el derecho interno y el derecho internacional. Sin embargo, sabemos que en la práctica esto no ocurre. Esto es, cuando un Estado ratifica un tratado internacional, no hace un ejercicio de toda su normatividad interna para que esté en consonancia con lo prescrito en el instrumento internacional. De tal suerte que frente a este escenario no ideal, digamos, de compatibilidad absoluta entre el derecho interno y el derecho internacional, esto es, la existencia en ocasiones de contradicciones, antinomias entre el derecho internacional y el derecho interno, la pregunta que surge en dicho escenario es qué hacer para evitar que al Estado, particularmente al Estado mexicano en este caso, se le finque una responsabilidad internacional. Esto es, qué acciones se deben adoptar, ¿no?, para evitar que esta ausencia de sincronización, de armonización entre el derecho interno y el internacional genere una responsabilidad internacional al Estado. Y de manera más puntual, ¿qué debe hacer el actor judicial para evitar la responsabilidad internacional del Estado frente a esas eventuales contradicciones entre lo que prescribe el derecho internacional y el derecho interno? La mayoría de los instrumentos internacionales consagran dentro de las obligaciones genéricas del Estado, en los artículos iniciales de los instrumentos internacionales, una obligación que es justamente la de adoptar disposiciones de derecho interno. Me permito leer la que sobre el particular menciona la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero reitero que una disposición semejante se reproduce en otros tratados internacionales. Dice el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Como se puede apreciar, la obligación a la que hace referencia el artículo 2 de la Convención Americana es una obligación condicionada. Nos dice si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados no estuviese ya garantizado. Esto es parte de una premisa de que eventualmente esta garantía ya se dio, pero también reconoce el escenario en el que esta garantía aún no se ha dado, lo cual implica, ahora sí, la obligación de adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarios para hacer efectivos los derechos y libertades reconocidas en la Convención. De cara a esta obligación, lo que tenemos que preguntarnos es cuál es el rol que debe desarrollar el actor judicial en relación a adoptar esas medidas que menciona la Convención de otro carácter. No solamente las medidas de carácter legislativo a la que hace referencia la Convención Americana, sino esas medidas de otro carácter necesarios para hacer efectivos los derechos y libertades internacionalmente reconocidos. ¿Por qué los instrumentos internacionales de derechos humanos dejan abierta la puerta para que, además de las medidas legislativas propiamente dichas, se adopten otras medidas de otro carácter necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades reconocidas internacionalmente? En escenarios, pensemos, en el que el actor legislativo ha incumplido con su obligación primaria de hacer una adecuación entre el derecho interno y el derecho internacional, la pregunta que emana es definir cuál es el rol del actor judicial de cara a la obligación internacional de adoptar, entre comillas, disposiciones de derecho interno.
debe aplicar el derecho interno por encima del derecho internacional, debe aplicar el derecho de origen internacional por encima del derecho interno. Dicha priorización depende de la norma no armonizada, no sincronizada, esto es, depende de si se trata de una norma constitucional o de una norma secundaria vis a vis una norma internacional. Debe actuar el actor judicial como un legislador negativo, entre comillas, invalidando normas que sean contrarias a los instrumentos internacionales. Debe priorizar una interpretación armónica que vacune los puntos de contradicción entre el derecho internacional y el derecho interno. ¿Existe o qué debe hacer el actor judicial cuando existe una contradicción entre el derecho interno, el cual es más garantista que el internacional? En realidad estamos hablando ahí de una contradicción que supone un reto de adecuación a la baja encomendado al actor judicial. ¿Cuáles son los límites del actor judicial en esta suplencia respecto a la omisión legislativa? Por ejemplo, estoy pensando cuando el Poder Legislativo no solamente no ha hecho la adecuación emitiendo normas o depurando aquellas que eventualmente sean contradictorias, sino que no ha aprobado legislación que es indispensable para, por ejemplo, castigar algunas conductas que no solamente han sido catalogadas como violatorias de derechos humanos, sino incluso como delitos internacionales. Pensemos en un escenario como en el de México, en el que la mayoría de las entidades federativas no han tipificado el delito de desaparición forzada y donde existen dos convenciones, una internacional, una interamericana, que obliga al Estado mexicano a hacer dicha tipificación del delito de desaparición forzada. ¿El actor judicial tiene algún rol que desempeñar de cara a esta omisión? De tal forma que la pregunta rectora es hacer una definición en torno a cuál es la obligación primaria que tiene el Estado de adecuar su normatividad interna a lo que prescribe el derecho internacional y particularmente por la naturaleza, digamos, de las y los cursantes, cuál es el rol que tiene que desarrollar el actor judicial, el operador y la operadora jurídica de cara a este proceso de adecuación del derecho interno al derecho internacional. Para responder a estas y otras preguntas es que analizaremos, como ya se ha dicho, la normatividad internacional en la materia, la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, 1, la normatividad internacional e interamericana en materia de derechos humanos derivada de los principales tratados universales e interamericanos en la materia, los comentarios generales, algunos adoptados por los órganos internacionales de supervisión de los tratados internacionales, estoy hablando de los comités de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, algunas determinaciones y sentencias de organismos internacionales e interamericanos, tanto del comité, por ejemplo, para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, así como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La presente unidad constituye una introducción a un módulo, quizás a uno de los módulos más importantes del curso sobre el control difuso de la convencionalidad, y como introducción supondrá en realidad un abrebocas a partir, digamos, de las discusiones que se desarrollarán más adelante. Las y los invito a que lean detenidamente la guía introductoria de la unidad, que realicen todas las lecturas encomendadas y les reitero pues mi más cordial bienvenida a esta unidad, deseando que los objetivos de este curso puedan alcanzarse en la semana en la que estaremos trabajando conjuntamente. Por su atención, muchas gracias.